Imagina un mundo donde podemos producir energía limpia sin necesidad de recursos escasos, sin necesidad de tecnologías contaminantes. Un mundo donde los materiales no son una barrera, sino el motor de la transformación, de la sostenibilidad. Ese mundo empieza en una lámina de átomos. Y esto no es ciencia ficción. De hecho, 2024 ya es el año más cálido jamás registrado. La lucha contra el cambio climático no es opcional. De hecho, la Unión Europea se ha planteado un reto muy ambicioso, que en 2050 seamos climáticamente neutros. Eso es extremadamente ambicioso. Y para poder lograrlo no valen solo ideas. Hacen falta materiales que soporten esa transición. Y la historia que os quiero contar hoy tiene muchísimo que ver con esos materiales que pueden soportar esa transición. Pero en realidad empieza con algo mucho más pequeño, con un libro. Un libro que me encanta, es de Nuccio Ordine. Fue premio Princesa de Asturias en el año 2023. No pudo recogerlo porque falleció muy poco después de lograrlo. Y en este libro, que me encanta, y lo recomiendo encarecidamente a cualquier investigador, no solo a la gente de humanidades, que es inicialmente para quien estaba escrito, aborda el tema que tradicionalmente suele generar mucha controversia. ¿Merece la pena destinar recursos a algo que aparentemente es inútil, que no tiene una aplicación inmediata? Emma nos ha puesto un ejemplo maravilloso antes. Y esa necesidad de invertir en cosas que aparentemente son inútiles también viene enfatizada por un discurso de Abraham Flexner, que si recordáis la película Oppenheimer, era el director del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, donde trabajó Einstein. Y en ese pequeño texto comenta la misma perspectiva de Nuccio Ordine, pero desde la perspectiva de las ciencias experimentales y teóricas. Cualquier cosa que vas buscando aparentemente sin un objeto final puede ser fruto de muchísima riqueza. Y eso se conecta con la palabra serendipia, que viene a ser algo así como yo voy buscando en una investigación algo aparentemente interesante, estoy concentrado en ello y por el camino aparece algo que es mucho mejor que lo que iba buscando inicialmente. Y eso fue más o menos lo que pasó. Yo cuando hacía la tesis doctoral aquí en Valencia trabajaba en una familia de materiales que se llaman hidróxidos dobles laminares, porque tienen dos metales dobles. Y trabajaba en ellos, se parecen a una lasaña, láminas de metales y en medio llevan moléculas. Trabajaba en ellos para estudiar el magnetismo de una lasaña molecular a 2 Kelvin, temperaturas muy, muy bajas. ¿Servía para algo? Aparentemente no. Yo llegaba a casa, mi madre me preguntaba, oye, hijo, ¿en qué estás dedicando tus días? Tal? Porque el otro día te llamé, eran las 12, estabas en el laboratorio, no está. Estoy estudiando la frustración del spin. Y hijo, de verdad que he hecho yo mal. La frustración del spin es que los electrones tienen un spin, que es, imaginaos una especie de peonza, algo así, dicho de una manera muy naif, y a veces cuando tú fuerzas a que esos átomos que contienen esos electrones, esos átomos magnéticos, pensad en el níquel, pensad en el hierro, si los coloco en una red atómica y fuerzo a que algunos estén los dos mirando para arriba, ferromagnetismo, o uno para arriba y otro para abajo, antiferromagnetismo, y luego meto uno en medio, es como una relación A3, se frustran los espines. Y eso, en las lasañas moleculares, es fácil de hacer, porque tú puedes controlar cuánto níquel le pongo, cuánto hierro le pongo, y si la red es hexagonal, tengo esos triángulos maravillosos. Y ahí estaba yo enfrascado en voy a ver si consigo frustrarlo a 4 Kelvin en vez de a 2. Y de repente pasa algo mágico, algo que evoca a la palabra serendipia. Aparece 2 publicaciones en 2 revistas muy famosas prácticamente en paralelo, en 2012, que decían que ese material al que yo dedicaba todos los días era capaz de romper el agua en hidrógeno y en oxígeno en condiciones alcalinas, es decir, a pHs muy altos. Y lo hacía de mejor manera que los metales preciosos, que el iridio, que el platino, que el rutenio, que el paladio. Imaginaros, producir hidrógeno usando hierro y níquel, que no están geolocalizados en el planeta, que hay una gran distribución de ellos. A partir de ahí comencé a aprender electroquímica
y empezamos a publicar en el grupo de investigación papers científicos, artículos científicos, donde hacíamos estas aplicaciones. Pero el problema es que eran miligramos, cantidades ínfimas. ¿Por qué? Porque sintetizarlos requiere de unas condiciones que se parecen mucho al último capítulo de MasterChef, ¿no? O sea, muy complejo. Y el problema era que veías unas propiedades maravillosas, pero que no se podían trasladar a la sociedad. ¿Por qué? Porque en miligramos de ahí no podía salir, ¿no? Y obviamente eso no lo hice yo solo, lo hice con muchísima más gente. Esta es una foto de las más recientes del grupo de investigación. Y así estuvimos. Yo me fui a Alemania, viví varios años allí, nacieron mis hijos en Alemania, y entonces llegó el Plan GENT y me permitió volver a casa. Y cuando volvimos, empezamos una investigación para intentar escalar esa producción. ¿No? Vamos a ver si pasamos de miligramos un poco más, ¿no? Y tras 2 años, pues ocurrió algo maravilloso. Descubrimos un método de síntesis que era totalmente diferente a lo que la literatura científica venía diciendo y nos permitió escalar esa producción al orden de los kilos. De hecho, hicimos 2 kilogramos en el laboratorio. Eso es una barbaridad para alguien que trabaja en ciencia fundamental. Sacamos una patente. Recientemente hemos sacado también un artículo que cuenta toda la historia. Ha pasado un tiempo. Y básicamente lo que conseguimos era producir cantidades que abrían la puerta a aplicar esto en electrolizadores, que son como los motores que producen el hidrógeno ya reales, ¿no? Ya podíamos hacer electrodos grandes. Y esto, básicamente, lo que nos permitía era meter ese componente en el motor que produce el hidrógeno, que es el electrolizador, con nuestro catalizador de níquel y de hierro, made in Valencia. Y lo pusimos ahí en los electrodos y en esta lasaña molecular el agua entra y acaba dividiéndose, ¿no? Y produce oxígeno en el ánodo, hidrógeno en el cátodo. Creamos una empresa de base tecnológica, lo que se viene llamando spin-off, en la Universidad de Valencia, que en 2023 quedó fundada con el nombre de Mateco y ha tenido un éxito bastante grande porque hemos sido capaces de cerrar una ronda de inversión serie A de 15 millones de euros que nos ha permitido adquirir instalaciones de 10.000 metros cuadrados en Paterna, muy cerca de aquí, y tener, lo más importante, un equipo espectacular, multidisciplinar, donde hay más de 10 doctores formados en universidades valencianas. Esta empresa ha cambiado gran medida la investigación que hacemos en el laboratorio, pero sobre todo me lleva a una reflexión final. O sea, esto no es solamente un proyecto GENT o GENTE, es una investigación científica, pero que también actúa como una especie de manifiesto o de declaración de intenciones, que dice que a veces desde lo más pequeño y lo aparentemente inútil, una lámina de átomos, se puede llegar a lo más grande, el mundo. Y a veces, incluso desde Valencia, desde España o desde Europa, se puede no ser un gregario de la transformación energética, sino contribuir, aunque sea con un pequeño grano de arena, a liderarla. Gracias. Bueno, enhorabuena, Gonzalo. Esperamos que tu familia por fin, después de hoy, entienda en lo que trabajas y lo útil que es. De hecho, bueno, nos alegramos mucho de que obtuvieras el Plan GENT, que yo creo que María podemos llamarlo el Plan GENT Family, ¿no? Porque sí, se ha traído toda la familia de Alemania y él como nos las ha reunido pizzas, todos versión aquí. familiar, él dijo pizza familiar, Plan GENT familiar, todos de Alemania para acá. Oye, qué bien. Pues yo creo que tu historia es un ejemplo, ¿no? De muchas veces investigadores que hacen sus estudios doctorales, que no saben muchas veces el fin de esas investigaciones porque entran dentro de un grupo de investigación donde les asignan ciertas tareas dentro de una película mucho más grande que les cuesta visibilizar. Y nos preguntábamos si te has enfrentado durante tus siguientes años a este tipo de retos, a algún tipo de material que hayáis empezado a diseñar que realmente ibais por un camino y habéis terminado en uno totalmente diferente y os ha dado alguna alegría como la que nos contabas hoy. Me encanta que me preguntes eso porque no he hablado del grupo 15 de la tabla periódica, que es maravilloso. Fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. El bismuto es maravilloso. Hemos encontrado propiedades que son muy, muy interesantes desde el punto de vista magnético, son aislantes topológicos, que eso para el año que viene, para la siguiente charla. Y también son interesantes en medicina, que era algo que jamás habíamos explorado en el grupo y que gracias a gente de biotecnología y de bioquímica que hemos incorporado,
nos ha abierto un nuevo mundo. Bueno, te deseamos el máximo éxito en tus investigaciones, en esta empresa que has creado, que esperamos que ayude a esa transición verde y que ayude a poner a Europa donde quiere colocarse, como referente mundial en esta transformación, y que pues, desde nuestra pequeña aportación de la Generalitat, del Plan Chen, de la empresa, de todas las universidades de la Comunidad Valenciana, pues nos acerquemos y ayudemos a que todo el mundo vaya en la dirección correcta. Muchas gracias. Gracias. Lo despedimos con un aplauso. Ándale.